días. Hoy día vamos a dar continuidad a la explicación sobre los procesos productivos del cobre. Hoy día vamos a hablar sobre el procesamiento de minerales oxidados, que corresponde principalmente a la hidrometalurgia. La hidrometalurgia es el segundo proceso productivo más importante de cobre que existe después de la pirometalurgia y está concentrado principalmente al procesamiento de minerales que son de tipo oxidados. Como ya vimos en la clase anterior, estos minerales de clase oxidado son principalmente minerales de cobre asociados con hidróxidos, carbonatos, también pueden ser con haluros, sulfatos y algunos también óxidos. Bien, voy a pasar a la siguiente, no sé por qué no pasa a la siguiente. Ahí estamos. Hace una raya. Ahí está. Estos son los minerales más importantes desde el punto de vista de la hidrometalurgia. Como ustedes ven, son alrededor de 10 minerales, pueden ser un poquito más, pero yo solamente les voy a mostrar los más representativos. En primer lugar está la atacamita, atacamita, que es un hidróxido haluro de cobre, que se caracteriza principalmente por su color verde opaco, ¿ya? Y es un constituyente muy importante dentro de los minerales de cobre que se encuentran en el desierto de Atacama. Junto con ello, la malaquita. La malaquita también es un carbonato hidróxido de cobre y la cuprita un óxido de cobre 1. También le siguen en este sentido la azurita, que ustedes la conocen como la piedra lázuli, que también es un hidróxido carbonato de cobre combinado con distintos estados de oxidación, y eso le da un color bastante bonito, azul marino. Eh, Dentro de los óxidos de cobre también se incluye la brocantita, que es un hidróxido sulfato de cobre con este color bastante característico, verde calipso, y la tenorita, que es un óxido de cobre 2. Habíamos visto también que existía el óxido de cobre 1, que era la cuprita, pero también existe el óxido de cobre 2. Y la crisocola, que es un silicato de cobre, que también entra a ser solubilizado en estos procesos hidrometalúrgicos. Asociado con todos estos minerales se encuentran algunas especies que están asociadas ya sea con sulfuro, por ejemplo, la calcosita y la cobelita. A pesar de ser bastante insolubles en ácido, a través de la disolución de otros iones, por ejemplo, oxidantes como el hierro 3, que tiene un potencial de 0,77, puede producir o inducir la oxidación de la calcosita y la cobelita, es decir, los sulfuros de cobre, que generalmente se procesan a través de los procesos pirometalúrgicos. Y en mucho menor importancia tenemos al cobre nativo. El cobre nativo se encuentra ya muy poco presente en la naturaleza. Cobre nativo, el cobre tiende a estar como cobre cero, según su potencial electroquímico, pero en presencia de oxígeno y sulfuros es capaz de convertirse en sulfuros o óxidos de cobre o especies oxidadas de cobre, en las cuales ustedes ven. Bien, todas estas especies están altamente representadas en todos los minerales de cobre oxidado y corresponden a minerales que se forman posterior eh, a su salida desde el magma a través de aguas hidrotermales, a través de los procesos de subducción que hacen cristalizar estos minerales en la corteza terrestre. Sin embargo, producto de la acción del aire, del agua, estos compuestos de cobre se van oxidando y van sufriendo algunas otras alteraciones eh, y que conformen finalmente a este tipo de especies. Pueden que estas especies estén también relativamente separadas de los sulfuros de cobre, pero existen algunos yacimientos donde hay cierto grado de mezcla, ya que son procesos que son continuos en el tiempo.
Bien, el proceso de producción de cobre hidrometalúrgico tiene varias etapas. Dentro de estas etapas yo quiero resaltar principalmente 6, ¿ya? Partiendo principalmente desde la roca, ¿ya? Hasta llegar a la obtención del cobre de alta pureza. Esta serie de etapas en el proceso las he dividido conceptualmente en 3. Las 3 primeras etapas corresponden a la preparación del mineral. Cuando se establece el yacimiento, se hace una, una preparación de la roca de tal manera que pueda ser sometido a procesos siguientes que corresponden a la extracción y finalmente a la purificación del cobre. Veamos en qué consisten los procesos de preparación del material. Los procesos de preparación del material, ustedes ya conocen los 2 primeros, la tronadura, que corresponde a la fractura de la roca a través de explosiones. Luego que la roca es fracturada, se transporta a los sectores de molienda, a las plantas de molienda, donde se produce un chancado primario y después se hace una molienda un poco más fina. Esta molienda, a diferencia de la que se realiza en los procesos pirometalúrgicos, en realidad no es tan exhaustiva, no tiene que ser a un tamaño tan fino para que permita la circulación de algunos reactivos como el agua también y el ácido sulfúrico que van a ser procesados después los minerales o estas partículas. Entonces, para que pueda escurrir entre las partículas, es necesario que el tamaño de partículas sea superior, más o menos superior a los 200 micras. Es un tamaño de molienda mucho más grueso que el que se usa para los procesos, para condicionar la roca a los procesos de flotación. Perdón. Bueno, entonces tenemos la tronadura y el chancado y la molienda que preparan el material para poder ser posteriormente procesado y liquidado. Perdón. Luego, este material que ya está molido, ahí por lo tanto, aquí se aprecia que dice que el producto de la molienda es la roca molida, ¿ok? Tenemos la roca molida. Luego esa roca tiene que ser sometida a un acondicionamiento y tiene que exponerse en una superficie amplia, libre en el medio ambiente, ya sobre una superficie que está altamente preparada. Y por eso se llama un relleno o un landfill en la palabra inglesa. ¿Ya? Para posteriormente con este material formar pilas o especies de pequeñas conos de material, el cual se va a procesar con ácido sulfúrico. Vamos a explicar más adelante cada uno de estos procesos en detalle. Una vez que se incorporó el material molido a este landfill, se puede producir un proceso o se va a producir un proceso de lixiviación, la cual corresponde a un tratamiento con ácido sulfúrico en el cual se van a disolver solamente los compuestos que son solubles en ácido sulfúrico concentrado. Este ácido sulfúrico concentrado tiende a disolver los carbonatos, los óxidos, los haluros y las combinaciones de estos, o sea, las distintas especies sulfuradas. Sin embargo, especies refractarias, por ejemplo, como la calcopirita, la bornita, la energita y la pirita, que está asociada siempre a los minerales de cobre, esta no se va a llevar a cabo con ácido sulfúrico porque son altamente insolubles. Por lo tanto, el objetivo de esta lixiviación en pilas es disolver selectivamente las especies que sí son solubles en ácido sulfúrico, quedando el resto de la roca mayormente inerte, siendo la mayor cantidad, la mayor proporción del resto de las rocas inerte a la acción del ácido sulfúrico. Aquí no solamente se lixivian las especies oxidadas de cobre, sino que también existen otras especies de hierro, de zinc, de plomo, que también pueden ser liberadas y disueltas en el ácido sulfúrico. Una vez que se genera este líquido con alta concentración de cobre y de otras impurezas, viene la tercera etapa que corresponde al proceso de purificación. Y esta se realiza en 2 etapas. La primera etapa es una extracción por solvente que tiene como objetivo separar al cobre de
las impurezas que también fueron oxidadas o que fueron solubilizadas, principalmente las impurezas de hierro, de plomo, de arsénico, calcio y otros elementos que fueron solubilizados. Producto de esta extracción por solvente se va a producir un electrolito para la electrosuspensión, se acondiciona con la concentración apropiada de ácido sulfúrico y pasa a la siguiente etapa que corresponde a la electroobtención, que es un proceso electrolítico, donde se emplea la energía eléctrica para promover la reducción del cobre 2 que estaba en la solución hasta cobre 0 que se deposita sobre un cátodo en condiciones de alta pureza. Bien, esta serie de procesos están definidas acá, cada una de ellas, que acompañan a mi explicación. Y lo que tenemos finalmente, después de estos 6 procesos, es la obtención de cobre de alta pureza. Bien, vamos a ver cómo se realiza el acondicionamiento del terreno, que es la formación de pilas, para procesar el mineral de cobre. La formación, el acondicionamiento del terreno tiene varias etapas. La primera etapa es, primero, un acondicionamiento de la nivelación del terreno. Se va a nivelar de tal manera que quede una pequeña pendiente y pueda escurrir en forma natural todos los líquidos que se procesen sobre este terreno. Vamos a decir que estos son grandes extensiones de terreno, pueden ser hasta cuadras de extensión, en las cuales se va a depositar sobre ellas el mineral. Pero antes de depositarlo, hay que acondicionar el terreno tanto en su nivelación como en su impermeabilización para proteger las napas subterráneas y proteger el suelo natural mediante una cubierta con geotextil. El geotextil es una membrana polimérica de un espesor bastante grande que impide que todos los líquidos que se procesen sobre ese geotextil pasen a el subsuelo o a las napas subterráneas y permita utilizar ese terreno prácticamente como una pileta, como una piscina, una gran piscina impermeable. Una vez que está cubierto el terreno con ese geotextil, ustedes lo pueden ver acá en la foto, que se ve una gran extensión de terreno con una superficie plástica. Todo esto es una superficie plástica, ¿ya? Que se cubre, y lo que ustedes ven ahí como especies de venas, ¿ya? O surcos, corresponden a las cañerías principalmente de PVC, que se instalan de tal manera de colectar los líquidos percolados, los lixiviados, perdón, colectar y transferirlos a la siguiente etapa. Bien, entonces se instala el geotextil, se instalan las tuberías de PVC y estas tuberías de PVC que son, por ejemplo, la alimentación de ácido sulfúrico y también lo que colecta a todo el lixiviado y lo lleva principalmente a través de las tuberías de PVC, lo llevan al siguiente proceso, que es la extracción por solvente. Bien, una vez que está el geotextil y las tuberías instaladas, se incorpora o se acomoda la roca molida sobre esto, generando pilas, y por eso se llaman pilas, porque son una especie de pequeñas montañitas, ya en las cuales se va a introducir el ácido sulfúrico desde la superficie, para que percole o impregne a este material y vaya produciendo las reacciones con los óxidos y los carbonatos y los hidróxidos de cobre. Bien, luego que se instala la pila sobre este material, yo lo voy a dibujar acá, se instala una pila sobre este material, acá se va instalando, se va colectando el material que fue ya previamente molido, ¿ya? Y tienen esta forma y por eso se forma o se denominan pilas, apilado el material, se apila el material, ¿ya? Una vez que esto se recubre con material, se procede al proceso de lixiviación. Y una vez que el proceso de lixiviación ocurre, cuando ya está terminado, este terreno se compacta, ¿ya? Y se deja nivelado y aplanado para incorporar otro geotextil sobre este y se continúa el proceso de lixiviación de otras pilas. Bien.
¿Cuáles son las reacciones químicas de las distintas especies que yo ya les mostré anteriormente? Por ejemplo, ustedes tienen que considerar que vamos a someter a tratamiento químico a cada una de estas especies, por ejemplo, la azurita, la brocantita, la cobelita, la calcosita, que son reacciones redox. Ahí está, la herramienta del lápiz, lo voy a colocar rojo. La crisocola, que es el silicato, el cobre nativo, la cuprita, que es el óxido de cobre 1, la malaquita, que es un hidroxicarbonato de cobre, y la tenorita, que sería un óxido de cobre 2. Pero todas estas especies las vamos a tratar con ácido sulfúrico, excepto estas que dejé acá, que sería la cobelita y la calcosita, que va a intervenir también algunas especies redox como el hierro 3. Bien, tratemos estas especies con ácido sulfúrico. Entonces, cuando se trata con ácido sulfúrico especies como hidróxidos o carbonatos, lo que se está haciendo son reacciones de titulación o reacciones ácido-base. Lo que estamos haciendo es hacer reaccionar los protones del ácido sulfúrico con el OH, lo cual va a generar siempre para generar agua, o el carbonato que va a generar dióxido de carbono. Por descomposición de los carbonatos es medio ácido. Y el producto de liberación va a ser el sulfato de cobre, que va a estar soluble y por eso se coloca con una C que indica que está medio acuoso. O sea, vamos a tener iones cobre 2+ y también iones sulfato disueltos. Esta misma lógica se emplea en las especies como los hidroxiosulfatos, como la brocantita, que al ser tratados con ácido sulfúrico va a producir agua, ¿ya? Aquí no tenemos dióxido de carbono, sino que porque no tenemos carbonato, y se va a producir la generación del sulfato de cobre soluble. En el caso de la crisocola, que son los silicatos, oh, ahí apareció el láser, lo andaba buscando hace rato. En el caso de la crisocola, que son silicatos, hidratados, al tratarlos con ácido sulfúrico, vamos a tener que se va a producir el óxido de silicio, ¿ya? El óxido de silicio que va a precipitar, va a quedar en el suelo, y la solubilización del sulfato de cobre. En el caso de la cuprita, aquí no sé por qué está... Aquí, la cuprita acá, aquí está la cuprita, después pasa a cobre 0. La cuprita es un óxido de cobre 1 que al disolverse con el ácido sulfúrico va a dismutar en cobre 0 más sulfato de cobre. El cobre 0, en presencia de un oxidante como el hierro 3, que se reduce a hierro 2, como ven ustedes acá, va a oxidarse hasta cobre 2 y producir el sulfato de cobre. Bueno, la malaquita también es un hidróxido carbonato de cobre, al igual que la azurita, en distintas proporciones solamente. También el hidróxido va a generar agua, el carbonato va a generar dióxido de carbono y lo que se va a producir con el cobre va a ser la producción de sulfato de cobre. Y la misma lógica con la tenorita, que es un hidróxido o un óxido de cobre, que va a producir sulfato más agua. Al neutralizarse el, el, el óxido con los protones del ácido sulfúrico. Bien, y dejé para el final estas especies sulfuradas, que son la calcosita y la cobelita, que son sulfuros, que están, el azufre está en estado de oxidación -2, voy a colocar acá -2, y con un oxidante como el hierro 3, ahí tenemos al hierro 3, que tiene un potencial bastante alto de oxidación, es capaz de oxidar al azufre de -1 hasta azufre 0 en los productos. Y se genera obviamente el hierro 2. A su vez, la cobelita, que es el sulfuro de cobre 1, se oxida también a sulfuro de cobre 2, o sea, a calcosita, y genera la reducción del hierro y la liberación de un cobre como sulfato de cobre. Entonces, como se dan cuenta, la lixiviación con ácido sulfúrico involucra los procesos de reacciones ácido-base, donde se neutralizan los hidróxidos, los carbonatos, los sulfatos
y los óxidos, pasando a agua, dióxido de carbono, sulfatos, y también se producen ciertas reacciones redox bastante suaves por la disolución de hierro 3, que actúa como oxidante, y ese hierro 3 es capaz de oxidar algunas especies sulfuradas como la cobelita y la calcosita. Esas básicamente son las reacciones que están involucradas en la lixiviación con ácido sulfúrico, es decir, principalmente reacciones ácido-base y en menor medida reacciones redox utilizando el hierro 3 como oxidante. Bien, aquí ven algunas fotografías de campos de lixiviación. Desde el aire se ven de esta forma, así se van quedando las pilas. Ustedes ven aquí que este terreno fue utilizado 2 veces. Aquí ven la primera pila, ya que es esta superficie, y sobre esta superficie, la voy a colocar en otro color, sobre esta superficie está colocada una segunda pila. Ahí está. ¿Ya? Todo correspondería a la segunda pila. Entonces ese terreno se va obviamente colocando, se va acondicionando, se deja la nivelación, se colocan los geotextiles para no dañar al medio ambiente y luego viene el relleno de estas pilas que se hace con esta draga acondicionadora que va no solamente nivelando el terreno, va haciendo el acondicionamiento del terreno, sino que también es capaz de incorporar nuevo material para producir una nueva pila eh, que va a ser lixiviada. Si uno hace un zoom sobre el material que queda sobre una pila de lixiviación, está así, si ustedes se dan cuenta, está el terreno. Y en esta parte, en todas estas partes, están los minerales de cobre oxidados. ¿Ya? Están los minerales de cobre oxidado que van a recibir posteriormente el ácido sulfúrico. Estos reciben el ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico va a comenzar a disolver estas especies minerales de cobre que van a ir percolando a través del terreno y oxidando otras, ¿ya? Y finalmente van a ser colectadas en el fondo de esta pila a través de unas tuberías de PVC que van a colectar todo este líquido viscoso con alta concentración de cobre y otros metales hacia la siguiente etapa, que es el proceso de extracción por solvente. Ok. Siguiente etapa, la extracción por solvente. La extracción por solvente recibe como materia prima, ya como materia prima va a recibir al líquido de lixiviación de la etapa previa. Ese líquido de lixiviación está constituido principalmente por una alta concentración de agua, ácido sulfúrico, bastante concentrado, una solución de cobre muy concentrada, también tiene hierro, hierro 2 y hierro 3, vamos a subir hierro 2 y hierro 3, ¿ya? Y otros elementos como puede tener plomo, pero está precipitado como sulfato de plomo, tiene cloruros, de acuerdo a la composición de los minerales. Arsénico, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuál es la función de la separación por solvente o la extracción por solvente? Es la separación de una fracción que nos interesa, en la separación de esta fracción del agua, el ácido sulfúrico y el cobre, del resto de los otros metales que son consideradas como impurezas. ¿Ya? O sea, todo esto otro, todo lo que existe después son las impurezas. Bien, y también, en segundo lugar, va a ser un aumento de la concentración de cobre. Vamos a conseguir dos objetivos. Vamos a separar el cobre de las impurezas y en segundo lugar vamos a aumentar la concentración de cobre, la cual pasa de unos pocos gramos por litro a una concentración bastante importante de sobre 50 gramos por litro. Y finalmente se va a formar un electrolito que va a pasar a la siguiente etapa, que es la electroobtención.
Ok, ¿cuáles son los insumos que se emplean en la extracción por solvente? Se emplea principalmente un solvente industrial, principalmente queroseno o alguna mezcla de queroseno. Un reactivo de complejamiento de cobre es un agente complejante, que pueden ser algunas 8-hidroxiquinoleínas o compuestos que formen un complejo muy estable con una alta constante de formación, ¿ya? Con el cobre y no con otros elementos, ¿ya? Entonces, voy a colocar que son un agente ligante, lo voy a representar como un ligando. Y este complejo, ya que va a tener una cierta carga, una estequiometría y va a tener una cierta carga, va a ser extraído en un solvente orgánico. Además, lo que se hace es se gasta también un poquito de ácido sulfúrico para acondicionar eh, este líquido o PLS que se llama, ese líquido producido en la extracción por solvente, altamente purificado en cobre, se acondiciona finalmente para que pase a la siguiente etapa de la electroobtención y para eso se agrega ácido sulfúrico. Entonces básicamente tenemos insumos el queroseno, que es el solvente orgánico, el reactivo complejante y el ácido sulfúrico. La teoría, ustedes de la extracción por solvente deben dominarla ya, la han visto en varias asignaturas, como en química orgánica o en la química analítica. Yo solamente voy a hacer un repaso muy general. Esta consiste en un analito que vamos a caracterizar por una letra S. S sería un compuesto o un analito, ¿ya? Y este compuesto se desea separar, se desea pasar de una fase, generalmente es una fase 1, de una fase, por ejemplo, acuosa, ¿ya? Se pasa a una fase orgánica. Y esa fase orgánica, con la fase acuosa, son inmiscibles, no se mezclan, son inmiscibles. O sea, existe una separación física, ¿ya? Denominada interfase, y en esa interfase se producen los intercambios de los compuestos de una fase a otra. Y se aplica aquí el concepto de similares disuelven a similares, donde los compuestos que sean afines por la fase acuosa se disuelven o migran hacia la fase acuosa, y los compuestos que tienen más afinidad con la fase orgánica o algunos compuestos, por ejemplo, que son apolares, tienden a irse a la fase orgánica. Ahora, la posición de la fase orgánica y la fase acuosa, cuál está arriba, cuál está abajo, depende principalmente de la densidad de los líquidos. Esta extracción también se denomina extracción líquido-líquido, ¿ya? Eh, y por ejemplo, si uno trabaja con agua y trabaja con un solvente altamente denso, por ejemplo, con alguno como el cloroformo, como el diclorometano, estos solventes orgánicos tienden a tener una masa molar, perdón, una densidad más alta que el agua y tienden a estar abajo. En cambio, si uno trabaja con otros solventes, por ejemplo, como el queroseno en este caso, vamos a tener el caso contrario, que el queroseno es más liviano que el agua y va a tender a estar, va a tender a estar sobre el agua. Entonces, si usamos queroseno, que es una mezcla de hidrocarburos, vamos a tener que la fase acuosa va a estar abajo y la fase orgánica va a estar arriba. Voy a tener que borrar un poquitito hoy. Borrador. Eso es interesante, no me borra. Borrador. Borrar todo mejor. Eso me gusta. Ok, entonces en el caso de aplicación del queroseno, vamos a tener que el queroseno es menos denso que el agua y va a estar arriba. Y el agua va a estar abajo. ¿Ok?
Pero básicamente, si en este caso nuestro S es cobre, 2 más, que va a estar en medio acuoso, ¿ya? Lo que vamos a hacer con la extracción por solvente, vamos a tener acá inicialmente, vamos a tener cobre 2 más, acuoso en la fase acuosa, y lo que vamos a hacer, lo vamos a modificar químicamente para que el cobre pase a la fase orgánica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer formando un complejo, ¿ya? Y este complejo va a tener una carga neutra, o sea, no va a tener una carga efectiva. Y a través de esa química, con una alta constante de formación del complejo, vamos a trasladarlo a la fase orgánica. En cambio, las impurezas van a permanecer en la fase acuosa. ¿Cuáles son las principales impurezas? El hierro 2 y el hierro 3. También el arseniato, toda especie iónica, ¿verdad? Sulfato, y todas las otras compuestos que hay, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿ya? Los silicatos, los aluminatos, etcétera, etcétera. Todos esos compuestos van a quedar en la fase acuosa y van a ser separados del cobre, que va a pasar a la forma de complejo, a la fase orgánica. Bien, estos son solamente algunos ejemplos. El queroseno tiene varias variedades que no voy a entrar en detalle yo, que K30, K60, depende la cantidad de compuestos orgánicos que tenga, ¿ya? Pero básicamente es el queroseno, que es un solvente barato y altamente disponible. Y como agentes complejantes, existen muchas fórmulas químicas que están guardadas por un secreto de invención, las cuales tienden siempre a formar complejos de alta estabilidad con el cobre. Algunos nombres comerciales como el Lix de General Miles Chemical, o el Kelex, ¿ya? Como el Ashland Chemical, que se venden con sus solventes y bueno, son secretos industriales, pero básicamente lo que se hace es formar un complejo ya quelado de cobre, ¿ya? Algunas eh, parte de la teoría nomás les voy a dar yo de la extracción por solvente, ¿ya? La extracción por solvente se ocupa principalmente en análisis, pero también en procesos industriales, y yo diría que en Chile la extracción por solvente es un proceso altamente difundido, dado por el alto uso, su intenso uso en la minería del cobre. Eh, Aquí se determina un factor de concentración, es decir, cuántas veces aumenta la concentración de cobre al pasarlo de un gran volumen de fase acuosa a un pequeño volumen de fase orgánica. Entonces, ¿cómo van a variar los volúmenes? Generalmente se usa un pequeño volumen de fase orgánica. El cobre aumenta también de concentración, aparte de separarse de las impurezas. ¿Cómo se calcula ese factor de concentración? Se divide simplemente la concentración del cobre en la fase orgánica dividido por la concentración de cobre en la fase acuosa inicial. Y acá tenemos los equilibrios químicos. Los equilibrios químicos uno los puede dividir en, en distintos, ahí lo voy a centrar bastante, distintos tipos de reacciones químicas. Y vamos a suponer que nosotros comenzamos con el cobre, voy a colocarlo en rojo, perdón, tenemos cobre en la disolución acuosa, que proviene de la lixiviación por pilas, ¿ya? Y le vamos a ofrecer un ligando en este momento indeterminado con carga negativa. Y lo primero que se forma es un complejo. ¿Ve ahí? Un complejo. Y este complejo tiene carga neta cero. Carga neta cero. Y este está en la fase acuosa. Pero como tiene carga neta cero, tiende a ser transferido a través de la interfase en un medio donde tenga una alta solubilidad y donde tiendan a estar eh, mejor disueltos compuestos neutros. Y esa es la fase orgánica. Por lo tanto, voy a dibujar acá
este compuesto de cobre, complejo de cobre neutro, tiende a solubilizarse en la fase orgánica y pasa a través de la interfase a la fase orgánica y comienza a concentrarse en la fase orgánica. Sin embargo, y esto está descrito por la constante beta, que es igual también la constante de formación, ¿ya? La constante de formación del complejo. Ok, entonces cuando nosotros vemos esta reacción, tenemos que el ligando más cobre puede producir complejo. Y eso sería química de complejos. Lo voy a envolver en una cajita. Ese sería el primer equilibrio que se forma en disolución acuosa. Pero el proceso de transferencia de este complejo hacia la fase orgánica, que está acá, también está representada por una constante, que es la constante de reparto de ese complejo entre la fase orgánica de este complejo y la fase acuosa. Entonces sería el mismo complejo disuelto en la fase orgánica y en la fase acuosa, y este también es un proceso de equilibrio, que está caracterizado por una constante que se denomina constante de reparto del metal, K sub m. Bien, ahora, existen otros equilibrios que también pueden competir con este equilibrio que yo le estoy mostrando actualmente. Lo voy a colocar en color verde para resaltarlo. Ok, ¿cuáles son estos equilibrios? Tenemos un equilibrio ácido-base, donde si nosotros suponemos que el ligando, que está acá, disuelto en fase acuosa, no me pescó el color, a ver si me pesca el color, quiero un color verde. ¿Ven? El ligando, ahí sí, quiero un color verde, ahí sí. Ok, donde el ligando, L-, ¿ya? El ligando L-, puede reaccionar con un protón. Vamos a decir que los ligandos en general son bases conjugadas, ¿ya? Son bases conjugadas. Entonces, pueden reaccionar con los protones, ¿ya? Para formar este ácido del ligando, este compuesto ácido. Entonces vamos a colocar en verde esta otra reacción que sucede en sentido inverso y que compite con la reacción anterior de formación del complejo. Y la reacción sería que el ligando reacciona con un protón porque el ligando es una base que es débil, por lo tanto tiene afinidad por protones y forma el ácido conjugado. Y esto está obviamente en fase acuosa. En fase acuosa. Ahí está. Eso está en fase acuosa. Ahora, como el ácido conjugado de este ligando es un ácido débil, está caracterizado por una constante de disociación, K sub A. Y esta es la constante de disociación. O sea, tenemos un segundo equilibrio, que es un equilibrio ácido-base, que compite con el equilibrio de formación de complejo. Además, este ácido conjugado, LH, también es neutro y por lo tanto puede disolverse en la fase orgánica. También podría atravesar la interfase y disolverse en la fase orgánica. Y como esto también está descrito por un equilibrio, ¿ya? Vamos a colocar en las líneas de equilibrio, esto se define como la constante de reparto del ligando eh, eh, en forma protonada, el ácido del ácido del ligando entre las dos fases. Entonces tenemos una tercera constante que está ahí compitiendo, una cuarta constante que está compitiendo. Entonces, analicemos esto desde el punto de vista de el equilibrio total. Del equilibrio total. Si nosotros, lo voy a colocar de este color ahora,
queremos extraer el cobre en la fase orgánica, lo que tenemos que hacer es desplazar todos estos equilibrios de tal manera que se produzca la disolución del cobre en la fase orgánica, que es lo que nosotros tenemos acá. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es impulsar este equilibrio hacia acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto? Lo que tenemos que hacer es trabajar con un complejo de muy alta constante de estabilidad. O sea, tenemos que aumentar esa constante. Por lo tanto, elegimos un agente complejante que tenga una alta constante de estabilidad con el cobre. Eso es lo que se hace comúnmente, ¿ya? Y segundo, tratamos de evitar la competencia de la reacción de ácido-base, de la reacción ácido-base. Ahí sí. ¿Cómo se puede evitar esta competencia? Obviamente, bajando la concentración de protones. Aquí la concentración es sumamente importante. ¿Qué es lo que sucede? Si uno aumenta la concentración de protones, ¿ya? Yo voy a favorecer la unión con el ligando, y entonces voy a favorecer la formación del ácido conjugado, y el ácido conjugado se va a extraer en la fase orgánica. Y eso obviamente va a dejar al cobre sin la posibilidad de poder disolverse en la fase acuosa. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es acondicionar el pH, eso quiere decir colocar una concentración de cobre tal, de protones tal, ¿ya? Que libere o permita que el ligando esté con carga -1 para que se pueda producir la reacción con el cobre y que esta reacción de formación del complejo se forme y luego sea extraído hacia la fase orgánica. ¿Ya? O sea, desplazar todo ese equilibrio hacia la derecha. Y evitar que el ligando se vaya a la fase acuosa en forma de ácido conjugado. Por lo tanto, aquí es muy crítico la regulación del pH en forma apropiada. Y obviamente aquí se pueden producir otro tipo de complejos con otros elementos que tienden a permanecer, sin embargo, en la fase acuosa. Bien, todo esto tiene una matemática que yo lo voy a dejar expresada acá. Voy a ir a la parte más conceptual, ¿ya? Y les voy a explicar a la vuelta de una pausa cómo funciona esto desde el punto de vista de los equilibrios de extracción por solvente.